Bendito y poderoso Señor, en el nombre de Jesús, oro porque tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche esté más presente que nunca, con mayor fuerza, con mayor intensidad. Te pido, Dios, que tú abras el corazón, Señor, de los que escuchemos esta palabra, para que podamos tener hambre y sed de ti, Señor. Que podamos conocerte, como veíamos la semana pasada, que podamos interactuar con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, prepara nuestros corazones para que tu palabra, para que tu bondad, Señor, llene la vida de cada uno y nos lleves de gloria en gloria y de victoria en victoria. Mi Señor, háblanos y reina en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. Vamos a leer Efesios capítulo 5, verso 18. El apóstol Pablo habla a la iglesia, escribe a la iglesia y dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué hermosa recomendación de parte del apóstol Pablo, que habla a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y mira, siempre me llama la atención ¿por qué el apóstol Pablo, bueno, inspirado por el Espíritu Santo, por qué pone en el mismo versículo emborracharse y ser llenos del Espíritu Santo? ¿Sí? Y sabes, es por lo que la misma palabra habla de el que se emborracha, el que bebe vino, está buscando una alegría. Eso es lo que está buscando. Las personas que beben vino buscan alegrarse, y es la forma en que por un momento, el tiempo que dure su borrachera, ellos se sienten bien, se pueden expresar. Pero Pablo nos deja algo muy claro, ¿sí? El emborracharse arruinará la vida. Es muy claro, no necesito ni ir más allá. Sin en cambio, Pablo dice: sean llenos del Espíritu Santo. Y como dije la semana pasada, hay un problema con la iglesia de este siglo, la iglesia en el mundo. Hay un problema, no interactuamos con el Espíritu Santo, no le hablamos al Espíritu Santo. Estamos en reuniones, discipulados, estamos en un montón de cosas que parecen espirituales, y el Espíritu Santo está ahí y no interactuamos con Él, no hablamos. Y vimos la semana pasada 11 formas en las que el Espíritu Santo interactúa con la iglesia, y muchos no conocen ni una. Ya de practicarla ya no hablamos, pero hay una constante. El Espíritu Santo quiere interactuar. El Espíritu Santo quiere que tú lleves una vida en completa comunión con Él. Hay tantas cosas que predicamos los pastores, tantas cosas que se enseñan en congregaciones, y que es muy triste porque la mayoría de los que escucha una predicación no vive la predicación. Es real. Solo piensa un momento, ¿qué haces con lo que escuchas? ¿Qué haces con eso? Los pastores tenemos la agenda llena de consejería, y casi todo tipo de consejería. Me atrevo a pensar que más del 95% de la consejería tiene que ver con el quebrantamiento de la palabra de Dios. Eso es grave, ¿no? Eso es grave.
Casi todos los problemas tienen que ver con algo que se rompió en la escritura. Algo que Dios me pidió y no lo quise hacer. Y después quiero que alguien a través de una oración me cambie la vida. No funciona así, amado. No funciona. Como iglesia, veíamos la semana pasada que tenemos que interactuar con el Espíritu Santo, porque eso es lo que hace que la iglesia sea gloriosa. Eso es lo que hace que hijos de Dios sean poderosos. Mira, Ani, ¿me puedes ayudar? El Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1. No está en la lista que te di. Lucas 4, verso 1, dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Atento con esto, Jesús dice ahí que está lleno del Espíritu Santo. ¿Pero por qué está lleno del Espíritu Santo? Porque Él viene del Jordán. ¿Qué pasó en el Jordán? Lo bautizaron. Y recuerdas que Juan el Bautista decía: no, mejor bautízame tú a mí. Y Jesús dijo: mira, Jesús no necesitaba el bautismo de Juan, porque Jesús no había pecado. Pero Jesús le dijo: cumplamos con justicia. O sea, hagamos lo que el Padre dijo, obedezcamos. Cuando Jesús es bautizado, el cielo es abierto. ¿Qué se produce? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué se produce cuando un hijo de Dios obedece? Lo que se produce es que el Espíritu Santo viene sobre la vida de ese creyente. Cuando Jesús obedeció, el cielo se abrió, el Padre habló y el Espíritu descendió. Y entonces Jesús está lleno del Espíritu Santo. Jesús comenzó su ministerio teniendo una interacción con el Espíritu Santo, pero del versículo 2 en adelante hasta el verso 13 tenemos a Jesús en el desierto, en donde Satanás lo está tentando durante 40 días. Y Satanás lo que quiere poner a prueba es si Jesús es hijo de Dios. Le dice: si en verdad eres hijo de Dios, haz esto. Y si en verdad eres hijo de Dios, haz esto otro. Si en verdad eres hijo de Dios. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, entonces Satanás lo ataca. Si Satanás realmente no te está atacando, ¿quién sabe si seas hijo de Dios? Una persona llena del Espíritu Santo, el diablo lo quiere tentar. El diablo lo va a poner a prueba. ¿Y por qué Dios permite las pruebas? Te invito a que vengas el domingo, vamos a hablar un poco sobre eso. Pero ¿por qué Dios permite las pruebas? Para crecer en poder. No es suficiente estar lleno del Espíritu Santo, esa es la base. Pero cuando uno está en tentaciones, cuando uno pasa la prueba, sucede lo que dice verso 14. Por favor, Ani. Lucas 4:14. Dice: pero la mente de ella, no, me lo cambiaste. Lucas 4:14. Lucas 4:14 dice: entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Sí, nuestro modelo es Jesús. La iglesia del primer siglo se movía en el poder del Espíritu Santo. Hombres desconocidos escuchaban al Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de un hombre llamado Ananías, ese hombre que escuchó la voz del Espíritu Santo y le dijeron: ve y ora por un hombre llamado Saulo de Tarso. Me encanta ese diálogo, porque este hombre dice: Señor, he escuchado que mata cristianos. Y yo me imagino a Dios diciendo: sí, por eso te toca, no puede ir otro, porque él ya tuvo un sueño y él soñó que un hombre, Ananías, iba y ponía las manos sobre él. No hay otro. Pero ¿qué más saben de Ananías? Nada. La Biblia podría tener tu nombre. En una iglesia gloriosa,
Todos son importantes. Pero en la iglesia del siglo XXI, en cada congregación, a lo máximo, habrá 5 personas importantes. Es terrible, ¿sí o no? Pero debemos de abrir nuestro corazón, porque tú tienes que ser parte de lo que Dios quiere hacer. Tú tienes que ser ese Ananías que a lo mejor no tomas el micrófono en el púlpito, pero Dios te habla para hacer cosas gloriosas, incluso orar por alguien que le va a servir a Dios y va a impactar un continente. Eso puede pasar contigo. Pero la iglesia del primer siglo, lo que tiene diferente con nosotros es esa interacción con el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo me dijo, es que el Espíritu Santo es el que reina, es que el Espíritu Santo escogió a tal hombre, el Espíritu Santo ungió a tal pastor. El Espíritu Santo. Es muy importante la interacción con el Espíritu Santo. La iglesia de este siglo, amados, hay iglesias mucho más bonitas que la iglesia del primer siglo. Es más, creo que casi todas las iglesias que hay en las ciudades son mejores, son más bonitas que las iglesias del primer siglo. En las iglesias en algunas tenemos pantallas, luces, sillas. ¿Se imaginan las iglesias de las catacumbas? Que era el drenaje. Y están ahí todos y pasa un riachuelo de agua con objetos no identificados. Y toman piedras y se sientan y huele horrible. Y predicaban la palabra. Y lo más que tenían eran unas pequeñas lámparas. Y ahí estaban. Y se gozaban. No había la música que tenemos ahora. Y se gozaban y salían de ahí. Y enfermo que veían, enfermo por el cual oraban y sanaba. Sus auditorios eran eso. Era la cañería. Los que mejor les iba era en el cuarto de alguna casa, una sala. Y ahí se amontonaban y escuchaban la palabra de Dios. Pero todos interactuaban con el Espíritu Santo. Tiene que ser un deseo de tu corazón y de mi corazón. Que el Espíritu Santo esté hablándonos, que el Espíritu Santo diga a dónde vamos y a dónde no. Vimos la semana pasada cómo el Espíritu Santo puede prohibir evangelizar. Qué tremendo, ¿no? Alguien que no conoce la Biblia, y si no lo hubieras escuchado, si te dicen a ti que el Espíritu Santo prohibió una campaña de evangelismo, no lo creerías. Pero el Espíritu Santo lo hace. Dijo, por ahora no pueden ir a tal ciudad. Es que el Espíritu Santo es hermoso y es glorioso. ¿Cuál es el problema? Vimos la semana pasada que se puede ser iglesia sin interactuar con el Espíritu Santo. Se puede. Y vimos la iglesia de Apolos, que era la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Apolos era un tremendo predicador. Hablaba muy bonito, pero no interactuaban con el Espíritu Santo. Ni siquiera él mencionaba al Espíritu Santo. Entonces la congregación le dijeron a Pablo, no sabemos que había Espíritu Santo. No sabíamos que hay un Espíritu Santo. Hay iglesias que no saben. Hay cristianos que dicen, han visto el Espíritu Santo moverse, pero dicen, no, yo no creo porque yo no lo he sentido. No es si lo sientes o no, es que interactúes con él. Es que interactúes. Yo veo cuando no nos gusta hacer iglesia, y sí lo dije bien, no nos gusta hacer iglesia, porque la idea no es que vengas, escuches, cantes y te vayas. Eso no es hacer iglesia. Hacer iglesia es platicar con los demás.
Porque ¿qué significa la palabra iglesia o eclesía en griego? Significa comunidad. Pero el día de hoy se cree que se puede ser independiente. No, necesito platicar, necesito conocerte. ¿Por qué? Porque estoy haciendo iglesia. Es lo mejor que podemos hacer. Y sabes, si hacemos iglesia, entonces nos daremos cuenta que hay personas que no conocemos, por ejemplo aquí en Koinonia. ¿Sí? A mí me llama la atención cuando voy a algún funeral, ¿sí?, de alguien de la iglesia y no hay hermanos. Digo, ¿por qué no hay hermanos? ¿Por qué no vinieron? Pero cuando uno analiza, dices, es que no se juntan con nadie. Es que no van. Cuando alguien más necesita ir a un funeral, ellos no van. Sí, es real. Es real. Cuando tú procuras ser amigo, ¿sí?, tú vas a ver la manifestación de los demás hacia ti. Es precioso. ¿Sabes? Esta semana yo me sentí tan halagado. Tengo unos amigos que todos son más viejos que yo. O sea, ya están viejitos. ¿Sí? Están viejitos. Uno tiene 68 años, el otro tiene 66, el otro 65, otro 55 y yo 50. O sea, ya están rucos. Pero sabes, durante los últimos 15 años hemos sido amigos. Hemos sido amigos y se nos ocurrió hace ya años meternos a un restaurante de aquí de la ciudad, en donde comenzamos a reunirnos de una forma seguida. Al día de hoy nos conoce todo el mundo en el restaurante. O sea, si tú vieras lo que nosotros hacemos ahí, nosotros metemos tamales al restaurante y nos llevan platos. Sí. O sea, metemos comida y nos atienden bien. Y sabes, cada diciembre les llevamos tacos a las meseras, a la gerente, al chef. Les llevamos tacos o tamales, ¿sí?, y nos conocen. Y entonces el día martes llego y estos viejillos, ¿sí?, estaban como sospechosos, pero yo no me daba cuenta. Y entonces íbamos risa y risa en el estacionamiento. Y cuando entramos veo a la gerente muy sonriente. ¿Cómo está, pastor? Bien. Y dije, esta nunca está así, no se está riendo. Y entonces vamos caminando y me saludaban las meseras. ¿Cómo está, pastor? Bien, bien. Y de repente llego a la mesa y la mesa está adornada con unos banderines que dice felicidades. Y los viejillos bien contentos por lo que estaban haciendo, y todos los meseros empezaron a cantar, pero no es que vinieron como en cualquier restaurante, sino cantaban desde donde estaban, y la gente comenzó a cantar y la gente comenzó a aplaudir, y yo, wow, estos viejillos se volaron la barda. Se volaron la barda. Yo decía, ¿cómo lo hicieron? Si me lo hubiera hecho Mimi, me lo hubiera hecho mi esposa o Baruch, lo creo. Pero los viejillos habían organizado una fiesta ahí. Y entonces yo les dije, gracias. Dije, se volaron la barda y me dijeron, has sido nuestro amigo durante 15 años. Y siempre, cada año, el día de nuestro cumpleaños, tú nos invitas a desayunar. Y sabes, el Espíritu Santo me dijo, todo lo que tú siembres lo vas a cosechar. Y así es en la iglesia, amado. Tú no haces nada por los demás, no sientas que los demás están obligados contigo. Porque dice la Escritura que el que es amigo ha de mostrarse amigo.
Y debemos aprender a hacer iglesia, a hacer iglesia, a hacer comunidad. Tenemos que aprenderlo. No es llegar, ya me voy, no conozco a nadie o tengo mi club de Toby. No, haz algo más allá, porque cuando hay cristianos unidos, nos convertimos en imanes del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando cuando no interactuamos con el Espíritu Santo? Porque mira, sin el Espíritu Santo no hay vida cristiana exitosa. No la hay. O sea, todos esos apáticos y que no les gusta lo del Espíritu Santo, no oran, no leen la Biblia, no eso, no hay vida cristiana exitosa. Olvídate, no lo hay. No hay forma, porque es a través del Espíritu Santo. Cuando no hay interacción con el Espíritu Santo, el cristianismo se vuelve seco, monótono, aburrido, mundano. Cuando uno no está lleno del Espíritu Santo, no sabes dónde está el límite, hasta dónde está permitido. Se cree que pueden hacer lo que quieran en el nombre de la gracia. ¿Por qué un cristiano cree eso? Porque no tiene la llenura del Espíritu Santo. Por eso cree, cuando se está lleno del Espíritu Santo lo tienes muy claro, no voy para allá. No voy para allá. Yo comento mucho esa escena del Rey León. Cuando el Rey León le está diciendo a su hijo, no vayas para allá. No vayas para allá. ¿Y qué hizo el cachorro? Ahí va. Yo digo, hasta parece de coinonía. O sea, le dijeron, no vayas, allá va. Allá va, y trajo tragedia a su familia. Trajo tragedia a su vida. Una persona llena del Espíritu Santo lee en la Biblia, no vayas para allá, no va. No va, no hay objeciones. No hay el intento de ir, bueno, me voy a acercar hasta la frontera. No hay eso. No hay. Un cristiano lleno del Espíritu Santo conoce su calidad moral, conoce sobre ética. Cuando no se interactúa con el Espíritu Santo, nuestra vida como cristiano, como siervos, los que sirven en la iglesia, la vida se vuelve agotadora. Qué pesado es servir cuando uno no está lleno del Espíritu Santo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo no tiene uno problema. O sea, prácticamente nos mandan a dormir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen, ya, o sea, párale. Quieres servir a Dios, quieres hacer cosas para Dios, estás metido con Dios. ¿Por qué? Porque estás lleno del Espíritu Santo. La mayoría de los cristianos en este siglo XXI, más del 70% dicen que el cristianismo es aburrido. Yo un día que tenga un par de endemoniados te voy a hablar. Te vienes, te encierro con ellos y a la salida me dices si estuvo aburrido o no. A lo mejor el divertido voy a ser yo, porque te voy a ver desde la ventana cómo corres. Cuando no se está lleno del Espíritu Santo es todo tan monótono, es lo mismo siempre. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo suceden cosas hasta en la calle. ¿Cómo me acuerdo un día que me pidieron orar por una enferma? Unas personas que habían venido aquí a la iglesia y luego se desaparecieron. Y cuando la cosa se puso crítica, háblale al pastor Soriel. Y entonces me habla este hombre y me dice, mi esposa está en el hospital, pastor, está en el Adolfo López Mateos, ¿usted puede venir? Dije, claro. Y llegué y pudimos entrar. La mujer la tenían en una habitación individual, estaba ella separada de todos los demás. Sí. Y entonces pude entrar y el esposo estaba ahí. Y la mujer estaba mal. Y me acuerdo desde que yo vi al esposo abajo, el esposo venía pidiéndome perdón todo el tiempo. Perdónanos, pastor, porque ya no fuimos a la iglesia. Le dije, no te preocupes, no pasa nada. Vamos a ver a tu esposa. Y él traía así una condenación, pero no me decía a qué me iba a enfrentar.
Y cuando llegué, la mujer está muy mal. Pero entonces cuando le digo, vamos a orar, y entonces yo voy a poner mis manos sobre la frente de la mujer, y de repente la mujer estaba ligeramente volteada hacia la ventana y yo estoy de este lado, y cuando voy a tocarla, de repente voltea y veo algo que es tremendo. Los dientes como si fuera un tiburón, así en triángulo todos. Y me hace ¡ah! El esposo rápido corre hacia el rincón. Y yo cuando hago, ¡ah, caray! Nunca había visto eso. Nunca. Y no solo los dientes los pelaba, sino que la lengua hacía como serpiente. ¿Tú crees que eso es aburrido? Si yo por dentro decía, mira el collón, ¿dónde está? No se ha dado cuenta que ahí no hay puerta. O sea, si esta se levanta, se tira por la ventana. Sí. Cuando se está lleno del Espíritu Santo es una aventura vivir para Jesús. Las cosas que parecen imposibles van a suceder. Pero sabes, lo más triste de todo es cuando no hay interacción con el Espíritu Santo, no hay comunión con Jesús. No hay comunión. Existimos, no sabemos hacia dónde vamos. La mayoría de los creyentes no despierta por la mañana para preguntarle a su Dios, ¿qué va a hacer ese día? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿A qué lugar? El Señor de repente hace citas divinas y el Señor te puede decir, ve a la Alameda y en tal parte de la Alameda, a tal hora, vas a encontrar una persona que tenga un suéter gris. Háblale de mí. Eso te estoy hablando de las cosas más comunes que hace Dios. Y que vas a la Alameda y llegas y hay una persona con un suéter gris. Comunión con Dios. ¿Sabes? Hay iglesias, lo digo con tristeza, hay iglesias que al Espíritu Santo lo han dejado fuera. Casi te ponen un letrero, puedes entrar aquí pero sin el Espíritu Santo. Lo dejan afuera. No le dan un lugar. No se emocionan por el Espíritu Santo. Si nosotros removemos al Espíritu Santo de la iglesia, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Se va a transformar en un club social. Yo veo el día de hoy, cuando anuncian reunión de jóvenes, va a haber dulces y refrescos, y se llena. Y dice, ¿por qué tienes que dar dulces y refrescos para que la gente venga? ¿Por qué? Es un club social, es un club buena onda. Lo llaman estrategias de crecimiento. Nunca en una catacumba dieron dulces para que fueran los jóvenes. Nunca. No, pero es para que vengan. Se planean reuniones de jóvenes que 10 minutos de palabra y 30 minutos de juego. O sea, eso es decir, Espíritu Santo, vete para allá, vete para allá. Cuando te avisemos, entras. El apóstol Pablo dice, no entristezcas al Espíritu Santo. Y mira, cuando al Espíritu Santo lo saca a la iglesia, o se vuelve un club social o se vuelve un lugar religioso. Ahora llaman a los clubes social eclesiásticos, lo llaman la iglesia moderna. ¿Sí? La iglesia moderna. Eso es terrible. Hay una verdad. Si no hay interacción con el Espíritu Santo, no hay revelación de la palabra. No hay revelación, no entiendo nada. ¿Por qué? Porque no hay Espíritu Santo.
No hay Espíritu Santo, no puedo comprender nada. ¿Y sabes qué es lo difícil? Que la Biblia, fíjate esto que voy a decir, el libro de Dios, si yo no interactúo con el Espíritu Santo, el libro de Dios es un arma letal en contra mía. Ay, sí, sí. ¿Me pones la cita de 2 Corintios 3:6, Ani? ¿Por qué va a ser un arma letal en contra mía si no lo hago a través del Espíritu Santo? Dice ahí al final, porque la letra mata. ¿La letra qué? Mata. Mata. Por eso muchos no la quieren leer, porque es como darse martillazos en la cabeza. La leen y dicen, ay, no, está bien duro. Es que ahí dice que no debo andar deseando a las personas. Ahí dice que no debo robar. Ahí dice que no debo mentir. Ahí dice, ay, no, es bien duro. Mejor, pastor, predíquenos de esos mensajes de 15 minutos donde nos dice, Dios quiere que tú seas el campeón. ¿Verdad que eso quieren? ¿Qué porcentaje en la Biblia dirá que tú eres campeón? Como el 1%, ¿verdad? Pero esos son los mensajes que queremos. Pero sin el Espíritu es un arma letal en contra mía. Pero dice ahí, más el Espíritu vivifica. Las cosas que se hacen por el Espíritu traen vida. No leas la Biblia sin el Espíritu Santo. No la leas, porque mira, sin el Espíritu Santo no hay revelación. Sin el Espíritu Santo no hay visión. Sin el Espíritu Santo no hay gozo. Sin el Espíritu Santo no hay paz. Sin el Espíritu Santo no hay libertad. No hay nada. No hay nada. Por eso algunos hay que traerlos empujones a la iglesia, porque no hay Espíritu Santo. No hay Espíritu Santo. Un día llevé 3 personas de la iglesia, me acompañaron a un congreso a Ciudad de México. Y me acuerdo que yo veía que iba a subir el hermano Wayne Myers y les dije, vamos a hacer algo. Vamos a ver, voy a ver si son bien valientes. Que el Espíritu Santo nos diga cuánto vamos a ofrendar. Y bien valientes los 3, no conocían ellos en ese entonces al hermano Wayne Myers. Y dijeron, sí, pastor, sí. Ok, vamos a orar. Y me acuerdo, estamos en la cafetería y el hermano Wayne Myers acababa de entrar. Lo que yo pensé, es el que sigue, es el que va a predicar. Nos tomamos de las manos bien machines y dijimos, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos dirección. Espíritu Santo, dinos cuánto vamos a ofrendar. Y de repente vino un silencio sepulcral. Y yo les dije, ya habló el Espíritu Santo. Y ellos no dijeron nada. Callados. Entramos. La alabanza fue de esa música de gozo. Todo el mundo aplaudía. Y yo veía a mis 3 discípulos que eran 3 tumbas. Solo veían. Luego presentaron al hermano Wayne Myers. Yo dije, va a levantar la ofrenda. Y entonces de repente el hermano Wayne habla sobre la ofrenda y dice, no voy a decir nada más, solo que el Espíritu Santo ya te habló y pasa a ofrendar. Y entonces saco yo mi cartera y los veo sacar su cartera. Yo estaba supervisando a la flota y entonces los veo cómo toman lo que había, al igual que yo. Y dije, nos pidió a todos lo mismo, todo lo que había, todo. Y ahí vamos, y ellos iban serios, ofrendaron. Regresamos, estaba la música y les dije, vengan esos 5. Y estaban medio serios, les dije, ¿les dolió? Y uno de ellos dijo, sí, pastor, sí me dolió. Le dije, ¿qué es lo que te duele más? Que el Espíritu Santo me dijo que después de la ofrenda nos iban a dar una instrucción y se me hace que va a ser dar otra vez ofrenda. Y dije, eso no me lo dijo a mí el Espíritu Santo.
Paró la música. Y el hermano Wayne dice, bueno, el Espíritu Santo me está diciendo que para la ofrenda de la noche, ¿sí?, es doble. Y yo me daba risa. Dije, wow, nos está triturando el Señor. Triturando. Y entonces dijeron, pero ¿cómo, pastor? Ya dimos todo lo que teníamos. Y en eso se acerca un ujier muy alegre y nos dice, hermanos, ¿verdad que el Espíritu Santo está haciendo cosas tremendas? Dice, de una vez les digo de parte del Señor, aquí arriba hay un cajero automático. ¡Wow! Yo me reía, dije, nos está matando el Espíritu Santo. Nos despelucó. Pero sabes, después de la ofrenda de la noche, los tres estaban tendidos en el altar, llorando, entregados al Señor, rendidos. Cuando hace las cosas del Espíritu Santo es glorioso, glorioso. A uno de ellos, al día siguiente, a él había pedido permiso para el trabajo. Al día siguiente le hablaron para avisarle que le había llegado un bono. Y el bono era casi la misma cantidad de su quincena. Y ahí fue donde él me dijo, vengan los 5, pastor. Dije, te salió el negocio, te salió bien. Cuando uno está con el Espíritu Santo, es Él el que te va a usar. Es Él el que lo va a hacer. Mira esto. Dice 2 Corintios 3:17. Allá adelante donde estábamos. 3:17 en NTV. Dice, pues el Señor es el Espíritu. Ve que Espíritu es con E mayúscula. Es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Quiero enseñarte algo en este versículo, porque a veces las traducciones al español son un poco complicadas, porque recuerda que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Cuando uno ve la Biblia interlineal, ves palabras sueltas, y los traductores tuvieron que hacer un gran esfuerzo para entregarnos la Biblia traducida. Pero vamos a meditar un poquito. No sé si me preparaste los textos de TLA, Ani, si no, pícale. ¿Sí? Vamos a ver algunas cosas sobre este versículo. ¿Sí? Porque dice el versículo, que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Sí? Vamos a quedarnos con donde está. Yo te pregunto, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Porque lo que sabemos teológicamente es que el Señor es omnipresente. ¿Verdad que sí? ¿Qué significa eso? Que está en todos lados. El Señor está en todos lados. Ahora, vamos a aprender un poquito cómo se interpreta la Escritura. Porque a la luz de la Biblia, dice el Salmo 139, versículo 7, dice, jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Dice jamás. Jamás. O sea, yo no puedo huir del Espíritu Santo. Verso 8. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Y si bajara a la profundidad de la tierra, también allí te encontraría. Verso 9. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Y si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Jamás me puedo alejar de Dios. Entonces, Dios está en todo lugar. Ahora, otra pregunta. Seguimos interpretando la Escritura. ¿En todos lados hay libertad? ¿Qué opinan? Jesse ya dijo que no. Becky, ¿qué dices? ¿En todos lados hay libertad? No. Paito, no. Lucas, no. Entonces el Consejo de Teólogos de la banda Koinonía ha resuelto
porque no en todos lados hay libertad. Pero leímos 2 Corintios 3:7 que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y entonces nos estamos enfrentando a algo que se contrapone. Si el Espíritu del Señor está en todos lados, y la Escritura dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad, ¿por qué no en todos lados hay libertad? ¿Sabes por qué? Porque no en todos lados. Tiene razón el Consejo de Teólogos de la Banda Koinonía. ¿Sí? No hay libertad en todos lados. ¿Por qué? Porque si vamos a una cantina, vemos un montón de gente atada espiritualmente, un montón de endemoniados. Ya imagínate en un despacho contable. En los despachos contables también todo el mundo está endemoniado. Sí, despacho contable dance. Pero si uno va a escuelas, también hay mucha gente que está atada. Hay muchos jóvenes atados a las drogas, atados a la ira, a la depresión. Hay personas atadas a enfermedades. Ahora, en las iglesias hay personas atadas también. Sí. Todos esos que dicen, es que no puedo dejar de mentir, no puedo dejar de engañar, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de drogarme, están atados. Están atados. Eso es su condición espiritual. Pero dice, mira, te voy a decir realmente lo que dice. Me regresas a 2 Corintios 3:17. Te voy a decir realmente qué dice, la paráfrasis de ese versículo. Lo que realmente dice es que donde quiera que el Espíritu es Señor, ahí hay libertad. Eso es como el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muchos creen que, pues con que lo diga, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y por qué nos falta un montón de cosas? ¿Verdad que a los cristianos también nos faltan muchas cosas? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué dice Jehová es mi pastor, nada me faltará? Porque lo correcto, lo que realmente dice desde el hebreo es, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué diferente. Entonces, lo que realmente dice aquí es que donde quiera que el Espíritu es Señor, ahí hay libertad. Y entonces esto nos trae luz porque muchos hijos de Dios no pueden dejar su pecado. ¿Por qué no? Porque el Espíritu no es Señor. Ahora, esa palabra Señor es la palabra griega kurios, que significa supremo en autoridad. Significa Señor soberano, significa amo, significa Dios, significa dueño. Y entonces donde el Espíritu es la máxima autoridad, ahí hay libertad. Wow. Suprema autoridad. Y ahora vemos entonces por qué los cristianos seguimos batallando con el pecado. ¿Por qué nos pasan cosas? Porque el Espíritu no es Señor. Vimos la semana pasada cómo la iglesia primitiva, si necesitaban dirección, preguntaban al Espíritu Santo y el Espíritu Santo decía qué se tenía que hacer. Él decía no vayan, decía vayan, decía quédense aquí. Es el Espíritu Santo. Yo te pregunto a ti, ¿el Espíritu es tu Señor? ¿Es tu amo? Él es el que dice, el que dirige. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. No es que yo lo llame Señor,
No es tan importante que yo lo llame Señor, sino lo más importante es que yo viva desde mi condición de siervo, haciéndolo Señor con mis actitudes, con mis acciones. Él es la autoridad. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo hablaba. Dice la palabra de Dios que un día le dijo a Felipe: ve y júntate en ese carruaje. ¿Sí? Felipe no conocía a ese eunuco y el Espíritu Santo le dijo: ve, tú llega y pégate ahí a la carreta. Tú llega ahí. ¿Tú qué harías si el Espíritu Santo te dice eso? Tú llega ahí, ve y júntate, ve y habla. Aleluya. Pero también dice la palabra de Dios, dice que le habló a Ananías y le dijo en una visión a Ananías, y él dijo: heme aquí, Señor, y lo envió a orar por Saulo de Tarso. Pero también dice la palabra de Dios que un día, mientras Pedro meditaba sobre una visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. ¿Te imaginas que alguien llega y toca tu puerta y tú estás en tu recámara y el Espíritu Santo te dice: vinieron a buscarte, ve con ellos? ¿Te pasan esas cosas? Hace falta que el Espíritu sea Señor. Hace falta que el Espíritu sea Señor. El Espíritu dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé. Apártenmelos, los vamos a enviar. El Espíritu dijo. Nosotros deberíamos tener reuniones en donde nos juntamos a orar y de repente el Espíritu Santo dijera: apártame a Paco, apártame a Daniel y a Lucas, porque esta noche tienen que viajar a Oaxaca. Y caray, sí. Díganle a Becky que tiene que ir al Nicolás San Juan, que va a ir a sanar a 3 enfermos en urgencias. Esas cosas, el Espíritu Santo tiene que ser Señor. Él es el que tiene que dirigir todo. Pero tristemente al Espíritu Santo no se le permite tener autoridad. ¿Tú crees que en un bar permiten que el Espíritu Santo sea autoridad? No. Por eso es que ellos están bien así. Pero en una iglesia, amados, la iglesia del siglo XXI, porque mira, la iglesia primitiva no tenía debates. La iglesia primitiva dice de los cristianos de Berea que eran tan nobles que esos hombres escuchaban la palabra de Dios, tomaban notas y después iban y revisaban que lo que les habían predicado fuese cierto. Eso hace la gente noble. No estaban diciéndole cuando terminaba la predicación, se acercaban a otro y decían: ¿oíste eso que dijo el pastor? Yo no estoy de acuerdo. Eso no es nobleza. ¿Sí? Eso es un espíritu del diablo. Nos damos el lujo de decir que cosas que dice aquí no son ciertas. Pero cuando el Espíritu Santo es Señor, decimos: es todo el libro. Es todo el libro. Y si aquí dice: no te embriagues, no te embriagas. Si aquí dice que no estés deseando al sexo opuesto, o no estés deseando a las personas sexualmente, simplemente es ley. Dios lo dijo. Dios lo dijo. Si ahí dice que no debemos andar de chismosos, Dios lo dijo. Dios lo dijo. Cuando hay autoridad, simplemente se ejecuta. Se ejecuta. Estuvimos en una reunión en la Cámara de Diputados. Y entonces estamos los pastores,
Llega la diputada y tiene al fondo un equipo de gente. Y todos están tomando notas. Todos. Son 5 o 6 personas, están tomando notas. Otros están tomando fotos. Y de repente estamos tratando un tema. Y entonces ya le había dicho yo varias cosas a la diputada. Y la diputada grita desde ahí: ¡Hey, equipo! ¿Están tomando notas? Sí, diputada, sí. Dice, porque si no, a mí se me olvida todo. Y yo estaba al lado de ella y nada, le dije, los tiene bien entrenados. ¿Quién es la autoridad ahí? Ella. Y nosotros, ¿qué dijo Dios? Fue Dios, hombre. No, amado. Si Dios dice, es así. Si Dios dice, ve. Si dice que no vayas, quédate quieto. Es Dios. Pero ese mismo Dios, cuando tú interactúas, porque no solo da órdenes, es ese mismo Dios que cuando tú tienes necesidad, porque hay momentos en que el alma está partida, es ese mismo espíritu que cuando tú entras a tu aposento, cuando tú entras a tu lugar de oración y cierras la puerta, es ese mismo espíritu que tú puedes sentir su presencia. Y es ese mismo espíritu que te lleva a hablar y te lleva a sacar lo que te está doliendo. Y es ese mismo espíritu el que te abraza, y es ese mismo espíritu que te da palabras de aliento, y es ese mismo espíritu que te dice, no te voy a abandonar, yo te voy a cuidar. Es ese mismo espíritu. Pero yo sé que lo que queremos es esto último, y no queremos el que nos dice no vayas. Pero el que nos dice no vayas es el Espíritu del Padre que te está cuidando de los peligros de este mundo. ¿Qué hacemos los papás? Mira, yo siempre me quejé de mi mamá porque mi mamá me decía, no vas, no esto, un montón de prohibiciones. Y yo decía, bueno, ya me trae frito con esto. Todo es no, es no, es no, es no. ¿Qué hice con mis hijos? Sí, yo a mis hijos cuando, ahora menos, pero cuando estaban chiquitos, las escaleras les decía, no jueguen en las escaleras. Yo los escuchaba que empezaban a jugar y yo me alarmaba. En las escaleras no. Y les levantaba la voz. ¿Papá es malo? No, los estoy cuidando. Ahora que ya están todos viejotes, de repente están jugueteando y se acercan a la escalera y vuelvo a gritar igual, ¡Ey, la escalera no! No, ¿soy malo? No. Hay cosas que un soltero no puede entender. Los solteros no pueden entender a los padres. Los padres gritamos, incomodamos, pero no es por malos, es por amor. El Padre dejó su palabra para decirte, no hagas esto, no hagas esto otro, no lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? Porque es tu Padre. Pero si no lo haces porque el Espíritu es Señor, entonces esa palabra que tú lees te lastima, es un arma letal contra ti y te mata. Hay adolescentes que abandonan sus casas porque la palabra de sus padres los hiere. Y es porque no comprenden el espíritu de su padre. ¿Cuántos no? 613 preceptos tiene la Biblia. ¿Cuántos no? No lo hagas, no te emborraches, no te drogues, no te tatúes. No. Pero estoy bajo la gracia, sí se puede. Imagínate el dolor de un padre. Puedo fornicar antes de casarme. El dolor del padre. Te dije que no. ¿Por qué? Porque tu alma se ligó ya a una persona con la que no te vas a casar.
Y no vas a poder ser feliz. ¿Por qué? Porque fornicaste. Detrás de un no de un padre hay tanto amor. Pero las palabras del Padre hieren cuando el Espíritu no es mi Señor. Hasta en las leyes, en las cámaras de diputados, de senadores, cuando alguien envía una propuesta de ley, voy a usar un ejemplo ridículo tal vez, pero imagínate una propuesta de ley para que todas las casas sean blancas. ¿Sí? Dentro de esa propuesta de ley, yo tengo que escribir por qué. ¿Por qué tienen que ser blancas? ¿Y por qué no de otro color? Y tengo que justificar, y esto lo llaman el espíritu de la ley. ¿Por qué se puso esa ley? Porque si no tienes el por qué, si no tienes el espíritu de la ley, entonces a futuro cada quien lo va a interpretar como quiera. Y no, tiene un propósito. La Biblia, la única forma de entender este libro sin pensar que me está lastimando, es conocer el espíritu de la ley. El espíritu. Amado, es el espíritu el que te va a llevar a comprender que cada no es porque Dios te ama. Dios te ama. Permítele tener autoridad sobre tu vida. Permítele. Ponte de pie, por favor. No he hablado de dones. Vamos a estar hablando constantemente los miércoles sobre el Espíritu Santo. Pero no me he metido en la obra sobrenatural del Espíritu Santo porque ¿de qué te sirve meterte en un río de unción si no lo conoces a Él? ¿De qué sirve? Es necesario una iglesia libre. Una iglesia que sabe para qué es la libertad. No la iglesia que cree que la gracia, la libertad de la gracia es para hacer lo que yo quiero. Hace muchos años yo probé la libertad y lo convertí en un libertinaje. Más o menos como a los 20 años dije, voy a vivir solo. Y yo me imaginaba como, wow, va a ser genial. Nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Y yo pruebo la independencia alrededor de los 20 años. Y estaba en un departamento, pocos muebles. Y sabes, por mi inmadurez no supe para qué era. No supe. Todo lo que me habían dicho que no, cuando yo empecé a vivir solo, dije, yo puedo decir sí. Y dije sí a todo. Y como dice Salomón, todo lo que me vino a la mano lo tomé. Pero hay un momento, tiempo después, donde despierto después de una borrachera de días y no sabía en qué día estaba. Y fue horrible haber perdido la noción del tiempo. No había celulares. ¿Y en qué día estoy? A ver, ¿cuándo empezó esto? Empezó el viernes.
quiénes estaban y no podía acordarme, y luego me acordaba, tenía flachazos en donde era de día, había sol y yo andaba fuera de mi casa y traía toda una pandilla de borrachos y cruzábamos la calle y comprábamos cervezas y luego se armaban los trancazos en medio camellón y luego iba otra vez hacia arriba y otra vez ya no me acordaba de nada. Y entonces decía, hubo día, entonces hoy es sábado en la noche, dije. Y luego de repente me acordaba, no, hubo otro día más. Hubo otro día más. Y era otra gente. Y ahora estaba con gente mucho mayor que yo. Y me aplaudían y recordaba. Yo decía, ¿ese qué día fue? Mi libertad me había convertido en la peor versión de mí. Cuando amaneció, busqué con los que empezó todo y todos estaban igual. Y nos reunimos y entonces empezamos a armar. Oye, hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto. Claro que ya para ese momento ya sabíamos cuánto habían sido 3 días sin dormir y sin parar. La que hoy es tu pastora era mi novia y me dijo, estabas tú tirado en el piso sobre cristales, botellas que rompieron. Dice, y ahí estabas. La peor versión de mí surgió cuando yo creí que la libertad era hacer lo que yo quería. Muchos creen que esa es la libertad en Cristo. Como estoy en Cristo, puedo hacer lo que quiero. No, amado, la libertad en Cristo es, escucha bien este ejemplo, es como un tren. Imagina la máquina de un tren. ¿Tú crees que si la sacas de las vías y la pones en la calle sirve de algo? No. Destruye la calle, no va a avanzar más de 2 metros. No sirve de nada. Somos como esa máquina del tren, que nuestra libertad está guiada por unas vías. Y esas vías dicen por dónde tenemos que ir. No podemos ir por cualquier lugar. Un cristiano que el Espíritu Santo no es su Señor, es un cristiano que va a desgraciar su vida por completo. Porque cuando una persona nunca ha tenido a Cristo en su corazón, el diablo no lo ataca. Pero cuando en alguna ocasión esa persona recibió a Cristo en su corazón, el diablo lo va a atacar siempre. Esta noche digámosle a Dios, quiero que seas mi Señor. Donde el Espíritu es Señor, ahí hay libertad. Libertad de verdad. Libertad controlada por el Espíritu Santo. Libre para pensar. Libre para entender el mundo espiritual. Libre para ser superior a mi pecado. Libre de demonios. Libre de depresión. Libre de angustias. Libre de acreedores. Cierra tus ojos, amado. Cierra tus ojos un momento. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que toque a tu puerta. Que toque a tu puerta. Porque sabes, el Espíritu Santo, Dios, Jesús,
tocan la puerta, pero también el pecado. Y hoy quiero pedirte, Espíritu Santo, toca la puerta de cada corazón en esta noche. Toca la puerta, Dios, toca la puerta. Si tú en tu corazón hoy sientes que debes decirle al Espíritu Santo que sea Señor en tu vida, díselo. Es la forma de abrir la puerta. Dile: sé mi máxima autoridad. Quiero que seas Señor, Espíritu Santo. Quiero que seas Señor. Quiero que seas Curios. Quiero que seas supremo en autoridad. Quiero que estés aquí como Señor, dentro de mí como Señor, Espíritu Santo. Renuncio a ser la autoridad de mi vida. Renuncio a pretender ser el que tiene el control de mi vida. Ya no es mi vida, Dios. Ya no es mi vida. Te entrego mi vida. Quiero decir, como dijo el apóstol Pablo: he sido crucificado juntamente con Cristo Jesús. Ya no vivo yo, Señor. Ya no vivo yo. Hoy quiero morir a mi yo. Quiero morir a ese ego. Quiero morir a pretender ser la autoridad. Muero hoy delante de ti, Espíritu Santo. Jesús, tú dijiste: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Tome su cruz y sígame. Hoy tomo la cruz. Hoy tomo la cruz de Jesús. Eso significa que ya no será mi voluntad. Rindo delante de ti, Espíritu Santo, mi voluntad. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Te entrego mi vida. Ya no quiero el evangelio de comprensión, quiero el de convicción. Eres mi Señor, supremo en autoridad, supremo en autoridad, el mejor en autoridad. Sé tú mi Señor. Yo soy tu siervo, tu sirviente, tu esclavo. Te pido, Dios, que tu palabra, para aquellos que están tomando esta decisión, tu palabra deje de ser un arma que lastima. Que por el Espíritu Santo entendamos el espíritu de la ley, el espíritu de los mandamientos, el espíritu de los no. Es por amor, Jesús. Es por amor. Es por amor. Eres un padre que te ocupas de tus hijos y no lo hemos valorado. Es por amor. Gracias. Gracias por el cuidado que tienes de nosotros. Sé Señor. Sé Señor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en aquellos que esta noche han abierto su corazón para decirte que seas su Señor, Dios, en el nombre de Jesús, a partir de hoy comienza a romper las cadenas, las ataduras. Comienza, Dios, a traer libertad sobre el pecado, libertad sobre demonios, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda depresión sea quitada de sus vidas, Dios, en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Todo complejo, toda enfermedad, en el nombre de Jesús, trae libertad, Espíritu Santo. Libres de ataduras, libres de maldiciones por herencias, libres. El Espíritu es Señor sobre mi vida y aquí hay libertad en el nombre de Jesús. Así dilo, amado. Levanta tu mano si tú has hecho esta oración y di: el Espíritu es Señor en mi vida y por lo tanto en mí hay libertad. Renuncio a la esclavitud, renuncio a las ataduras del pecado, renuncio a ser vencido siempre que soy tentado. Renuncio a la obra de tinieblas. Renuncio esta noche y recibo la libertad en Cristo, porque el acta de decretos que contra nosotros existía ha sido totalmente anulada en el nombre de Jesús. Libertad en tus hijos, libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo en esta noche a tus hijos. Te pido, Dios, que ahora que has tomado el control, siga siendo así. Enséñanos a interactuar contigo. Enséñanos a no olvidarnos que existes. Te pido que cada uno de nosotros caminemos bajo cielos abiertos, oídos abiertos para escuchar tu voz, y seamos guiados, seamos bendecidos, seamos recompensados por tu hermosa palabra. Toma el control, Espíritu Santo. Toma el control. Y esta noche, Dios, bendice a cada uno de los que escucha esta oración. Y llévanos con bien a casa. Llévanos con bien. Guárdanos. Cuídanos, Dios. Y danos victoria. Danos victoria en todo. En el nombre de Jesús, que Dios bendiga tus pasos. Que Dios bendiga lo que resta de la semana. Que todo lo que hagas salga bien. Y que mi Dios Todopoderoso te conceda su favor. Que el Padre abra los cielos para que la tierra entregue su fruto para ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados. Estamos despedidos. Muchas gracias. Dios con ustedes. Gracias. Si se lo vas a dar a Dios, dáselo fuerte, fuerte. Dios con ustedes. Gracias.